Para mí durante mucho tiempo fue siempre una incógnita conocer dónde puedo encontrar información relevante sobre los eventos que surgen en una economía. Si tienes ese mismo problema, hoy te traigo una alternativa. Existen múltiples fuentes de información que son bastante reconocidas en la actualidad y que tienen un peso importante como medios de comunicación económico. Sin embargo, en muchas circunstancias es difícil encontrar información sobre una noticia en específico y además si es reciente. Muchas de las mejores fuentes de información para un inversionista o trader son de pago. Por ejemplo, Bloomberg para mí es el mejor terminal financiero y económico que existe en la actualidad, pero para este hay que tener con qué pagarlo. Si se busca bien, se puede encontrar información muy relevante y ese es el propósito de este video. Le enseñaré cómo puede aprovecharse del área de noticias que tiene Forex Factory para usted y además encontrar información resumida sobre la noticia o economía que desea investigar, utilizando netamente las herramientas de esta plataforma. Créame que en su proceso de entendimiento de los datos económicos le va a servir mucho. Entonces, sin dar tanta vuelta, vamos con la clase número 4 donde exploraremos el área de noticias de Forex Factory. Parce, la verdad que Forex Factory es un sitio web que si usted lo sabe exprimir y lo sabe trabajar muy bien, puede sacar una información que sea muy relevante obviamente para sus hipótesis y para su trading. De alguna u otra manera vamos a explorar cuáles son los puntos en los que usted puede encontrar esas noticias o esa información que sea relevante obviamente con el tema que sea de su interés, con el par que sea de su interés o el índice que sea de su interés. Entonces hay tres partes que tiene Forex Factory que son muy importantes a la hora de encontrar obviamente información relacionada con un dato económico, que es como estas áreas de noticias. La primera parte donde lo podremos encontrar es en el área de detalles, la segunda parte será la pestaña de noticias y la tercera será esa pestaña de mercados. Vamos a explorar cada una de ellas y de alguna otra manera le voy a explicar cómo puede explorar usted la información. Bueno, estamos acá en el calendario económico. La manera más fácil y más sencilla de usted encontrar en realidad información sobre algún evento económico que sucedió en el mercado o sobre alguna noticia que es de su interés es ingresando directamente al calendario económico y ingresar en el área de detalles. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar lo que viene siendo el último dato de PCE que se presentó obviamente en el mercado y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar en el área de detalles y esta área de detalles nos va a mostrar una sección de noticias donde vamos a encontrar información relevante que está relacionada con esta noticia. Parce, cuando desprendemos el área de detalles vamos a tener bastante información, gran parte de ella ya la vimos en los videos anteriores. Sin embargo, a nosotros nos vamos a centrar en este video en todo lo que viene siendo el área de noticias. Acá en el área de noticias es donde nosotros de alguna u otra manera vamos a conocer aquellas noticias, aquellos portales o aquellos sitios de información que Forest Factory lo que hace es que nos recopila o nos resume información de sitios web que son bastante importantes, donde nosotros podemos conocer información que es relevante a esa noticia que nosotros estamos analizando. En este caso nosotros lo que estamos viendo es el PSE, el último dato que se dio para Estados Unidos, y en esta área de acá nosotros lo que vamos a conocer son aquellos informes o aquellas noticias que se presentaron en sitios web que son importantes para nosotros de alguna u otra manera poder conocer una información que vaya mucho más allá de lo que nos ofrece Forest Factory. Entonces mire que es bastante importante tener en cuenta esta área porque acá nosotros podemos conocer información o podemos conocer un poquito más de opiniones externas de analistas importantes donde de alguna u otra manera nosotros vamos a conocer o vamos a poder generar cierto tipo de relación que nos permita obviamente ampliar nuestro marco obviamente de la noticia y no solamente eso sino también poder comprender o poder analizar otros puntos de vista obviamente de personas que de pronto pueden tener un recorrido mayor en todo el tema de análisis de mercado. Vamos a ingresar en alguna de estas. Yo por ejemplo voy a ingresar en esta primera y vemos que obviamente esto lo que hace es que nos direcciona hacia una misma área de Forest Factory donde empezamos a tener algún tipo de resumen. Acá obviamente tenemos gran parte o un resumen de lo que viene siendo el documento que se compartió. Tenemos también de dónde es el origen. Vemos que Forest Factory lo que hace es que toma información de sitios web que en realidad son bastante importantes. En este caso es por ejemplo Wolf Street, que es un medio de comunicación bastante importante obviamente en todo el tema económico. Y tenemos obviamente como un abrebocas o un resumen de lo que nos va a hablar este documento. Sin embargo, si nosotros le damos acá en Full Story, él lo que hace es que nos direcciona obviamente ya al sitio web y acá nosotros, como pueden ver, podemos empezar a conocer información mucho más relevante. Acá es la manera, para mí, la manera más sencilla obviamente de conocer de pronto gráficos
que vayan mucho más allá de los análisis o que de alguna u otra manera opiniones que obviamente nos puedan nutrir a nosotros de información para poder empezar a crear mayor criterio. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos un gráfico bastante importante del PSE, donde lo que hace es que nos lo va separando por secciones. Entonces, en este caso, para mí es bastante importante que usted conozca esta área porque puede sacar información que de alguna u otra manera puede ayudar a fundamentar mejor sus análisis. Vean que si seguimos bajando, obviamente seguimos teniendo más gráficos y así va a suceder con diferentes sitios web que nosotros empecemos a analizar. Vamos a entrar, supongamos, a otro. Vamos a ingresar, por ejemplo, a este de Scotiabank. Entonces miren que es el mismo desarrollo, nos muestra obviamente la misma presentación. Sin embargo, si le damos en Full Story, obviamente ya nos manda directamente al artículo. Cargando obviamente, miren acá, también tenemos más gráficos que nos ofrecen obviamente este análisis o este tipo de, de artículo que presenta Scotiabank y miren que de alguna u otra manera tenemos bastante información que leer. Vimos ya la primera forma de cómo llegar a esta información que en realidad es relevante, que es una parte como muy resumida en realidad de cómo llegar a esa información del dato que nosotros queramos analizar. Sin embargo, para nosotros también es bastante importante esta área de noticias. La pestaña de noticias de Forest Factory es una pestaña que es bastante nutrida, es una pestaña que en realidad presenta bastante información y es importante que usted de alguna u otra manera obviamente también la tenga dentro de su contexto. Cuando ingresamos a esta área de noticias nos va a presentar lo que viene siendo un resumen de obviamente de los eventos más importantes que están sucediendo en este momento en el mercado, donde tenemos partes de análisis fundamentales, tenemos parte obviamente de opiniones, también tenemos las noticias o las próximas noticias que se van a presentar en el mercado, incluso tenemos alguna parte como de expectativas obviamente y de opiniones que nos pueden presentar algunos de los analistas que están autorizados por Forest Factory. También tenemos ciertos puntos de análisis técnico, donde incluso acá podemos encontrar informes bastante importantes que lo que hacen es que nos relacionan el análisis técnico con todo este análisis de datos, obviamente económicos. Entonces es importante también que usted de alguna u otra manera lo tenga en cuenta. Y también tenemos obviamente como esta parte como del entretenimiento y de alguna información que puede ir relacionada también con el mercado, como pueden ser estas partes de acá. Parce, imagínense cómo será tan nutrida el área de noticias de Forest Factory que incluso nos dan un área de educación donde usted de alguna u otra manera puede allí encontrar las últimas informaciones más relevantes, obviamente a nivel de educación y que también le puede ayudar a usted de alguna u otra manera a poder conocer más sobre este mundo de los mercados. Para no extendernos mucho, vamos a esta área de acá donde acá podemos y tenemos lo que es como un buscador que nos ayuda a resumir o a llegar mucho más rápido a esa información que nosotros queremos analizar o a esos datos que nosotros de alguna u otra manera queremos empezar a generar cierto tipo de información. Esta área de noticias también nos ayuda a relacionarnos en momentos anteriores a las noticias, donde de alguna u otra manera nos comparte como ciertos análisis anteriores a que sucedan ciertos puntos en la economía. Entonces también nosotros si generamos una muy buena búsqueda podemos llegar a documentos que nos pueden ayudar a fortalecer mucho ese contexto económico antes de que suceda algún evento económico importante que nosotros queramos analizar. Un ejemplo rápido es que yo, por ejemplo, quiero buscar datos del dólar, entonces lo que hago es pongo USD o puede colocarlo de la manera en la que usted desee y simplemente en el buscador él lo que va a hacer es que nos va a mandar de manera mucho más rápida aquella información que esté relacionada con ese criterio de búsqueda que nosotros queramos hacer. Es bastante importante que usted tenga claro esto y es que nosotros de alguna u otra manera vamos a tener muchos resultados luego de que hacemos obviamente la búsqueda. Miren que por ejemplo buscamos del dólar y tenemos más de 30.000 datos. Entonces es bastante importante que usted ya empiece a jugar un poquito con todo el tema de los filtros. Yo por ejemplo lo que voy a hacer es que no me coloque New Post, sino que solamente me muestre supongamos sitios web. Y él lo que hace es que ya me empieza a relacionar obviamente esta búsqueda que yo hice con sitios web que compartieron información relevante sobre obviamente el dólar. También yo puedo incluso mirar o que simplemente me muestre noticias y ya me empieza a mostrar acá también puntos de noticias, obviamente de fuentes importantes para Forest Factory. Entonces, miren que incluso tenemos en este caso un análisis del dólar contra el peso mexicano. Entonces, mire que tenemos mucha información que nosotros podemos analizar. De alguna u otra manera podemos empezar a explorar mucho y jugar con la información, obviamente que nos ofrece Forest Factory para poder llegar nosotros mucho más rápido
a esos puntos que nosotros queremos analizar. También nos sirve mucho todo el tema de la búsqueda porque nos va a ayudar a obviamente crear mucho más contexto y a encontrarnos con información que de alguna u otra manera nos pueda ayudar a anticiparnos a ciertos movimientos de mercado. No solamente eso, sino crear ciertos criterios, obviamente a nivel de datos económicos que nos permita a nosotros poder exponenciar obviamente los resultados cuando estamos hablando de todo el tema de mercados. Ya lo que queda es que usted empiece ya a jugar obviamente con todos estos datos que nos está ofreciendo el área de noticias. Nosotros obviamente también vamos a encontrar información o las últimas informaciones actualizadas obviamente en esta primera plana, entonces es importante que usted aprenda a utilizar esta área si está obviamente interesado en todo este tema de datos económicos. Parce, vamos a finalizar con un área que es brutal de Forest Factory, que es el área de mercados. La verdad no he visto muchas personas que hablen de esta área, pero es brutal lo que nos ofrece la información en Forest Factory en este punto. Esta pestaña lo que nos hace es que nosotros podemos empezar a filtrar información dependiendo obviamente del par que nosotros queramos analizar. Esta es una de las formas en las cuales usted puede llegar más fácil a noticias de activos que usted esté analizando. En este caso vamos a ver varios ejemplos, sin embargo en este punto tenemos eurodólar en la pantalla y miren que ya tenemos información de las noticias que nos está empezando a ofrecer obviamente Forest Factory, que están relacionadas obviamente tanto con el euro como con el dólar. Si nosotros le damos more, él obviamente nos va a empezar a cargar también información que termina también por ser relevante en el mercado. También tenemos una información obviamente de cómo se está moviendo el precio actualmente de ese activo que nosotros estamos analizando, cuáles son las próximas noticias, el sentimiento y todo el tema obviamente de los brokers que ofrecen datos del paro del activo que nosotros estamos analizando. Sin embargo, para mí lo más importante y lo que nos compete en este punto del video es que usted pueda encontrar información relacionada con ese par de divisas que usted está analizando o con ese activo que usted está analizando. Miren que si nosotros empezamos a bajar, empezamos a encontrar diferentes puntos o diferentes archivos o argumentos que ya nos empiezan a nosotros a hablar sobre todo el tema del dólar. En este caso miren que por ejemplo tenemos posts de personas y analistas que empiezan a hablar del euro dólar. También tenemos noticias o los últimos eventos económicos que hubieron en relación con el dólar y cuáles fueron esos obviamente archivos o artículos que se publicaron también hablando de ese activo que nosotros estamos analizando. Vamos a entrar por ejemplo en este de acá, que es el PMI de servicios que se presentó para enero. Entonces si nosotros ingresamos acá en este dato, miren que nosotros nos direcciona obviamente con el mismo formato que vimos al principio del video. También tenemos algunos posts o él nos muestra algunos tweets importantes que se presentaron obviamente también con respecto a todo el tema de la noticia. Y si nosotros nos vamos un poquito más a fondo con todo este tema, nos vamos obviamente a Full Story, ya nos manda obviamente a lo que viene siendo el reporte que se presentó sobre la noticia. También miren que no solamente nos está ofreciendo un solo portal o un solo artículo, sino que también nos ofrece otros o nos sugiere otros que nosotros también queramos analizar. Si nos vamos también a Full Story, mire que nos manda a ese último artículo que nosotros quisimos analizar o que le dimos como esa importancia para querer leer la información. Parce, la verdad es que Forest Factory acá en esta área ofrece demasiada información. Yo tengo acá por ejemplo eurodólar, pero si quiero analizar ciertos datos relacionados con el Standard & Poor's 500, mire que él ya me carga noticias que estén relacionadas o eventos que también estén relacionados con lo que viene siendo el Standard & Poor's. También si yo quiero analizar el Nasdaq, puedo analizar el Nasdaq y me muestra información relacionada con todo el tema del Nasdaq y con aquella información que se ha publicado en la actualidad sobre lo que viene siendo el activo que nosotros queremos analizar. Vamos a poner como otro ejemplo un dato que no tenga nada que ver con el dólar. Por ejemplo, puede ser el euro contra el yen. Buscamos el euro contra el yen y ya empezamos a encontrar también ese mismo información o esa misma estructura obviamente que nosotros también estamos empezando a analizar. De alguna u otra manera también podemos encontrar información que sea relevante de cualquiera de los activos que usted esté dispuesto obviamente también a analizar. Tenemos también un resumen obviamente de esos eventos económicos que van a suceder que nos pueden afectar de alguna u otra manera ese par que nosotros estamos analizando. Parce, entonces esas son las formas más fáciles y sencillas que usted tiene en Forest Factory para poder llegar a la información que sea de su interés. En realidad que ofrece
un amplio contexto de noticias y obviamente si usted aprende a filtrar muy bien todas esas áreas de noticias y empieza a jugar un poquito con todos los criterios obviamente de búsqueda, puede llegar a información bastante relevante y que puede ayudar a nutrir sus análisis y obviamente sus criterios hablando de todo el tema de datos económicos. Parce, entonces esto ha sido todo en la cuarta clase de Forest Factory. Espero que en realidad le haya ayudado demasiado. Explore estas áreas de noticias, empieza a contextualizarse muy bien con ella para que en realidad pueda exprimir la información al máximo. Sabe que en el área de descripción tiene nuestras redes sociales por si quiere comunicarse con nosotros o si tiene alguna duda o inquietud. Adicional a eso, también el área de comentarios está disponible por si usted tiene alguna pregunta sobre alguno de los videos o sobre alguno de los cursos que nosotros estamos compartiendo de manera gratuita, obviamente, en el canal de YouTube. Suscríbase, dele like, active la campanita para que obviamente no se pierdan ninguno de los videos que estamos compartiendo. Y eso es todo por el video de hoy.